tal? ¿Cómo están? Les saluda Margin Posto. Bienvenidos a una nueva edición de Prevenir está en tus manos. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante, tiene que ver con las secuelas de la COVID-19 en la salud. Hay quienes han manifestado algunas consecuencias adversas, pero para ello nos acompaña de manera virtual el doctor Jorge Manzanares, quien es médico general. Doctor, gracias por acompañarnos. Todavía estamos siguiendo todas las medidas de bioseguridad, doctor, con este tema de la pandemia, y hay que tomar en cuenta igual el resguardo, ¿no?, de las personas de la tercera edad, todas las personas vulnerables ante este virus. Doctor, me gustaría iniciar preguntándole sobre precisamente cuáles son los síntomas que presentan algunas personas que se ven afectados por la COVID-19. Buenos días. Antes que nada debemos entender que toda persona que fue afectada con el COVID no son afectadas de la misma manera. No todos los órganos son afectados de la misma manera. Algunos son en particular, otros más específicos. Por ejemplo, la COVID, el órgano que más afectaba y que más complicaciones daba son el sistema pulmonar. En este caso, nosotros mirábamos en los pacientes que tenían COVID, siempre presentaban disnea, que era cansancio. Siempre había mucho cansancio, las personas se cansaban con facilidad. Eso se debía a que el COVID, ¿verdad?, causaba problemas a la hora del intercambio gaseoso entre el oxígeno y nuestro cuerpo, entonces se bajaba la saturación de oxígeno. Entonces las personas tenían que respirar con más dificultad y por consiguiente, pues, en algunos casos, pues, si no se controlaba eso, hasta terminaban muriendo, pues, si no se mejoraba la saturación de oxígeno. ¿Qué pasa con estos pacientes, por ejemplo, de que tenían esta afectación, que el COVID atacaba directamente los pulmones, causaba una neumonía, eran unas neumonías atípicas? ¿Cuáles son las secuelas que causa? En la mayoría de las personas y en la mayoría de los pacientes que he visto yo, después de que pasó la crisis del COVID, quedan todavía con cansancio. No tanto como en la etapa aguda, pero sí quedan con un cansancio. Algunas personas los he visto que ese cansancio le dura hasta 2 meses, 3 meses inclusive, he visto personas. Poco a poco se van recuperando, pero en algunos casos, muy pocos, estas personas tienen secuelas todavía un poquito más graves, que son lo que se conoce como la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar, que es lo que es, en términos sencillos, para que la gente lo entienda, en vez de que el pulmón es un tejido elástico, ¿verdad?, se expande constantemente, ¿verdad?, como entra el aire. En la fibrosis pulmonar, el tejido se vuelve fibroso, se vuelve duro. Al volverse el tejido duro, el pulmón no se puede expandir. Si esa fibrosis es muy fuerte, con el tiempo puede inclusive afectar mucho lo que es la calidad de vida del paciente. Va en dependencia de la intensidad, del nivel de fibrosis que hay en las personas. Algunas personas desarrollan fibrosis en un nivel bastante pequeño, otros más grande. Va en dependencia de la persona, de su sistema inmunitario, va en dependencia de la genética de la persona. Doctor, y precisamente eso le quiero preguntar, aprovechando que mencionó el tema del sistema inmune de cada persona, y es que hay quienes presentan los síntomas con mayor intensidad que otros. Sin embargo, no, esto preocupa porque ahora con un resfriado o síntomas de la gripe estamos realmente ansiosos, ¿no?, ante lo que está sucediendo, porque ya no sabemos cómo diferenciar los síntomas de la COVID a otros síntomas de enfermedades respiratorias. Ok. En términos prácticos es cierto, no puedes diferenciarlo porque el COVID, ¿qué es? El coronavirus, ¿qué es? Es un virus de gripe. Es simplemente un virus de gripe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vas a identificar? No podés. Aunque querrás, no vas a poder. ¿Por qué? Porque inclusive la gripe viene en diferentes presentaciones. La misma gripe normal te puede afectar y te puede dar catarro, te puede dar calentura, te puede dar tos, pero muchas veces las gripes también solo dan dolor de cuerpo. Muchas veces las gripes solo dan calenturas, entonces es muy difícil diferenciarlo. La única manera de hacerlo es a través de un estudio, todos sabemos, ¿verdad? Mandamos a hacer un estudio, sopados, o los estudios que se hagan para confirmar que tenés el COVID, si no, no. Pero no debemos alarmarnos por tener gripe, porque también debemos entender que es normal que nos dé gripe. Es normal que nos vaya a dar gripe de las que comúnmente estamos acostumbrados, no debemos alarmarnos. ¿Qué es lo que debemos vigilar nada más en estos casos? Simplemente son
La sintomatología, que la sintomatología no vaya más allá de lo que podamos aguantar. Nuevamente, lo que más nos interesa y lo que siempre debemos controlar es nuestra saturación de oxígeno. Eso es lo que determina si nosotros vamos bien y vamos evolucionando bien. En un paciente, por ejemplo, en un paciente normal, nosotros siempre mantenemos saturaciones arriba del 95%. Si vos la tenés arriba del 95%, aunque andes con gripe, aunque andes mal, aunque te duele el cuerpo, aunque tenés calentura, no vas a tener muchas complicaciones, vas a evolucionar bien. Si tenés que comenzar a revisarte, si ya tenés, por ejemplo, ya saturaciones entre 90 a 96, ya tenés que ya es una hipoxemia leve y ya es moderada, entonces ya es leve, tenés que tenés que tener más cuidado viendo, ver si visitas un médico o no, y tratar de que nuestra saturación no baje de 90, lógicamente, porque ahí es cuando ya el oxígeno no está entrando lo suficiente y causa estrés a las células. Por Doctor, eso es importante ese control. doctor, y las personas que son hipertensas, por ejemplo, ¿cómo se debe estar monitoreando esto en casa? Ok, nuevamente, el COVID es una infección viral, ¿verdad? Es una afectación que afecta el cuerpo. Pero ¿a quién afecta más? Afecta más a los que tienen, ok, o sus defensas bajas o tengan una comorbilidad, o sea, una enfermedad de base. Por ejemplo, la hipertensión es una enfermedad de base. ¿Por qué? Porque esa enfermedad lesiona el sistema cardiovascular. La hipertensión con los años lesiona el sistema cardiovascular. Entonces, lógicamente, la persona va a estar con mayor predisposición a sufrir complicaciones del sistema cardiovascular y el COVID ataca el sistema cardiovascular. Sabemos eso. Igualmente sucede con los pacientes diabéticos. En caso de los pacientes diabéticos, hay pacientes que son diabéticos puros, solo es diabetes, ¿verdad? Pero en gran parte de los pacientes diabéticos son hipertensos, o sea, por eso se complica más la situación. No solamente es un problema cardiovascular causado por el aumento de la presión arterial que causa lesiones de por sí misma en los órganos, como son los pulmones, como son los riñones, como son el corazón. El cerebro mismo se afecta. Pero si le sumamos a la diabetes es una enfermedad inmunodepresiva. Baja nuestras defensas también. En la diabetes nuestras defensas bajan considerablemente y ahí es donde el virus aprovecha para causar estas lesiones, aumentarnos las lesiones e inclusive si la persona sobreviven o pasan eso pueden quedar con secuelas un poquito más serias. Doctor, le quise hacer estas preguntas para luego de la pausa comercial hablemos a mayor profundidad sobre las secuelas que han manifestado algunas personas luego de tener el virus de la COVID-19. Hacemos una breve pausa comercial, ya volvemos. Gracias por su fiel sintonía. Seguimos hablando con el doctor Jorge Manzanares, quien es médico general, sobre las secuelas de la COVID-19 en la salud. Doctor, usted mencionaba algunos de los padecimientos que presentan personas que han sufrido, perecido con este virus. En este caso, doctor, ¿qué otras secuelas han manifestado los pacientes que usted ha atendido? Por ejemplo, algunos han tenido que atenderse, por ejemplo, con un fisioterapeuta porque presentan dolores en su cuerpo. Ok, nuevamente, la complicación más común, las secuelas más comunes siempre son las pulmonares. El cansancio que permanece por mucho tiempo, inclusive se cree que algunas personas inclusive pueden desarrollar inclusive, como les dije, de fibrosis pulmonar. Después de eso también miramos, por ejemplo, los pacientes se quejan mucho de cefaleas. Después de que pasaron por eso, desarrollan mucho lo que son cefaleas. Ok, cefalea es el dolor de cabeza. La gente se queja mucho de dolor de cabeza. Doctor, mire, ya pasé el COVID y después me quedé con dolores de cabeza y me están dando constantemente los dolores de cabeza. Esto se debe siempre a lo mismo, son secuelas en el sistema nervioso, son esas secuelas en el sistema vascular, en este caso de los vasos que van al cerebro, ¿verdad? Entonces muchos de estos vasos están inflamaditos porque este tipo de coronavirus también causa cierto grado de vasculitis, o sea, hay una inflamación de los vasos sanguíneos y las personas quedan con esas lesiones en el cerebro, quedan más sensibles, sus vasos quedan más sensibles en el cerebro. Esa sensibilidad permite que los estímulos externos, como son la luz, el sonido, el ruido, el estrés y todo lo que afecta al cuerpo, lo afecte con una mayor intensidad. Entonces se refleja a través de la cefalea, se refleja a través del dolor de cabeza que las personas tienen. Entonces, ¿qué pasa? Las personas están constantemente
tomando medicamentos para tratar esta cefalea. Siempre me están diciendo, mira, yo vivo tomando ibuprofeno, y tomo naproxeno, tomo medicamentos más fuertes, más livianos, y ahí vamos, pues. Muchas veces, pues, tienen que hacerlo para no estar sufriendo, pero también muchas veces esos mismos medicamentos les terminan lesionando el estómago y muchas cosas. Por eso es importante que estos pacientes que están con esta secuela siempre visiten al médico para que les oriente el mejor tratamiento, para que no haya pues, mayores complicaciones. Pero sí deben entender esto, que estas secuelas también con el tiempo van a ir remitiendo y va a ir con el tiempo, van a ir, su cuerpo se va adaptando, nuestro cuerpo se adapta, se va adaptando, va buscando vías para mejorarse y van a ir disminuyendo los síntomas. Solo en casos muy raros es que los síntomas de esa cefalea persisten en los pacientes. Otra secuela que es bastante común, como usted dijo, son los dolores musculares. El COVID también afecta el sistema osteomioarticular. ¿Ok? No solamente afecta a los músculos, también afecta a las articulaciones, también afecta a los sinoviales, afecta a todo eso. Como es un virus, recuerden, de gripe, ¿qué afecta el virus? ¿Qué causa el virus de la gripe? Causa también dolor muscular. Sentimos los músculos que duelen, como que si hubiéramos hecho ejercicio de 7, 10 horas. Entonces, y ese es un dolor, ese es un malestar que durante el COVID podemos tener. Pero en algunas personas, cuando ya pasó la etapa aguda del COVID, ese dolor muscular va a persistir y va a continuar con el tiempo. Y es lo mismo que pasa como con la cefalea. Las personas están constantemente tomando medicamentos antiinflamatorios, principalmente los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, son los que se ocupan más, la diclofenac, el ibuprofeno, están constantemente. Doctor, con esto que mencionaba, el dolor en las articulaciones o en el cuerpo, ¿también se sienten estos síntomas o malestares cuando uno se aplica la vacuna? Ok, sí. Sí, solo que esos son más pasajeros. Son síntomas más pasajeros debido a que las vacunas están atenuadas. Los virus no vienen activos, no van a causar gran molestia. Más que todo, esos síntomas que vamos a sentir es la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo adaptándose a la vacuna. O sea, están memorizando, pues. Están aprendiendo quién es el virus, por eso la importancia de la vacunación, pues. La importancia de la vacunación es que nuestro sistema inmune le toma una fotografía del virus y ya nunca más la olvida. Ya la pone en la memoria para que la siguiente vez que entre ya no tengan que estar buscando a ver qué hacen, sino que ya saben lo que deben hacer, deben atacarlo. Pero en ese proceso, pues lógicamente va a causar en algunas personas calentura, en algunas personas me han dicho que les da mareo, otras personas les da dolor muscular, es normal, eso es un efecto normal. Ahora, como secuela, sí te puede quedar lesionado el músculo un poquito, sí te puede quedar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos pacientes tienen contracciones. El músculo, en vez de estar así, relajado, se mantienen contraídos. Por eso es que en pacientes que tienen esta afección neuromuscular, se recomienda que hagan fisioterapia. ¿Qué es la fisioterapia? Fisioterapia no es nada más que, en estos casos, es una terapia de masaje y de estiramientos en el cual tratamos de que el músculo no esté contraído, sino que se abra y se expanda y se ponga en su posición normal, o sea, relajado. ¿Para qué? Para que no haya dolor, porque cuando tenemos el músculo completamente contraído, ahí donde viene el dolor, debido a que se aprisionan los vasos sanguíneos, el oxígeno no llega bien, hay un aumento de la acidosis láctica y esa acidosis láctica causa dolor, y eso es lo que nos causa el problema en el músculo. Entonces tratamos de relajar el músculo, por eso es importante el tratamiento médico, pero combinado con un tratamiento físico como es la fisioterapia. Doctor, otro de los síntomas que también han manifestado pacientes, usted mencionaba la cefalea, pero también es la pérdida de memoria temporal. Esto igual lo han manifestado algunos de los pacientes de usted, lo hemos leído en testimonios de personas que han dado entrevistas a medios internacionales. Ok, siempre es por lo mismo. Siempre es por lo mismo, nuevamente. Recuerden que al haber vasculitis, al haber lesión, no solamente en el sistema vascular, en el cerebro, también hay lesión del sistema nervioso. Ok, sumamos esto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? En el cerebro, si esta afectación está en el área que está involucrada la memoria, la va a afectar de una manera, directa o indirecta, eso no importa. Entonces las personas, ¿qué pasa? De repente se puede afectar lo que es la memoria a corto plazo.
La memoria a corto plazo son las cosas que hacemos en el momento, en las primeras 24 horas, las primeras 48 horas, son las memorias que hacemos y de repente se nos olvida esto, se nos olvida aquello, se nos olvida, dejamos la llave, el medio de esto es parte de lo mismo, es una secuela. Nuevamente quiero que entiendan una cosa, que como es una secuela también tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia para que el cuerpo, el sistema nervioso se va regenerando, se va ayudando, ¿verdad? Va agarrando nuevas conexiones, trata de mejorar su funcionamiento. Nosotros como médicos lo ayudamos. ¿Cómo lo ayudamos? Utilizamos, por ejemplo, el sistema de vitaminas neurotropas, que son especiales para el cerebro, para que comience el cerebro a funcionar mejor, para que esté mejor formada y mejor conservada la mielina, que es una sustancia que cubre los nervios en el cerebro. En estos casos la mielina puede estar afectada, entonces la transmisión nerviosa no es muy buena. Ahí vienen Doctor, las pérdidas de memoria. sobre esto le quiero preguntar luego de la pausa comercial porque sí nos gustaría saber cómo aprender a convivir con esto y de qué manera también nos pueden ayudar algunos de los tratamientos médicos. Quédese con nosotros que ya volvemos.